Acabo de recibir por las redes una letra que le va a hacer ganar otra millonada al pelado de la mosca. Acá tengo el Nopia, vamos a tratar de hacerla a primera vista, pero es con la canción Muchachos, y tenemos que hacerla, tenemos todo el 2023 para cantar esta canción que seguramente nos lleva a la victoria. Vamos a tratar de improvisarla. En Argentina nací, tierra de Vita y el Che, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. Cuando llegue la elección, por favor no los votes, ni a Mauricio, ni a Larreta, ni a la Bullrich, ni a Milei. Y aunque haya proscripción, vamos a militar igual por Cristina y un gobierno nacional y popular. Todos juntos. Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera y volver a gobernar por Néstor, por los 30.000 y el general, porque en la Casa Rosada la derecha nunca más. Grabadito en casa recién, lo vi posteado y antes de bañarme y venir para la radio donde estamos siempre los sábados desde las 14 hasta las 17 en la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Estoy grabando también para YouTube porque hoy prepárense que vuelve casi un picadito. Lo de hoy tiene un contenido que no se vence hasta que termine el año. Si vos analizás todo el contenido de hoy, que no sale de mí, sino de mi recolección, no podés equivocarte en el voto. Está Olaf Scholz, es el canciller alemán. Los alemanes no tienen primer ministro, le llaman canciller. Hitler era canciller de Alemania, pero no quiere decir embajador, como conocemos en todo el mundo a los cancilleres. Pero bueno, está acá el hombre. Por algo será por el litio también y por las riquezas que tenemos. No viene a hacer turismo, no viene a conocer las cataratas ni nada por el estilo. Así que Alberto lo va a recibir. Mascherano con un pie afuera, se quiere ir, porque la verdad, muy mal. La sub-20 hemos perdido todo. 1985 está nominada a los premios Oscar. Compite con Sin Novedad en el Frente, un libro famoso de Erich María Remarque, que me lo mencionaba mi papá, que lo leía, que era un libro maravilloso y es un libro sórdido sobre la Primera Guerra Mundial y sobre la convivencia en una trinchera, si no me equivoco, de un alemán con un francés que estaba herido, con dos enemigos que tienen que compartir la experiencia nefasta de la guerra. Bueno, esa película es de Alemania, entonces compite por mejor película extranjera, pero después tiene 8 nominaciones más. Nunca entiendo a la Academia de Hollywood con esto. Tiene 8 nominaciones más y también a mejor película de los Estados Unidos porque el productor es un yanqui. Está mal eso, sacala de mejor película extranjera. Tengo que verla, está en Netflix. La nuestra está en Amazon Prime, si no me equivoco. El mundo artístico despide a Claudio Dapazzano, un actor muy querido, el hijo de Alejandra Dapazzano, el nieto de María Rosa Gallo, o sea, ADN de actor por todos lados, y actúa en esta película en 1985. Bueno, también desde acá lo despedimos. Estaba hablando yo de Alemania. Alemania está mandando tanques a Ucrania. Qué mal le está yendo a Canal 13, qué pesadumbre tengo por eso. Ni 2 puntos de rating tiene Telenoche, TN está tercera. No sé qué pasa, ¿por qué? Ahora está la chica Metzger, que debe ser la hija o la nieta de ese gran productor que yo conocí de televisión, tan ligado al alfonsinismo, y Nelson Castro, que ahí está. Yo, ninguno de los dos, apuesto, que ninguno de los dos es capaz de decir, no, esta noticia yo no la voy a decir. O, esto es mentira, corrijan. No, sí señor Mañeto, sí señor Mañeto, sí señor Mañeto, y allí tendrán 1,5 millones de pesos cada uno. Lula, ¿por qué no fue a ver a Cristina? Fue Xiomara a verla, fue Petro a verla. Fue a verlo a Mujica y Mujica sacó del garaje el viejo Volkswagen y dieron una vuelta ahí por el campo con Lula, pero no fue a verla a Cristina. Y sí, estuvo mucho con Alberto. Volvemos con la música de otros tiempos. ¿De qué tiempos? De 1923.
andanada de información que te voy a dar. Te voy a dar las ganancias de los grandes supermercados en 2022. A vos que la tuviste peleando con la pyme, que fabricar medias se te ha complicado un poquitito. Los supermercados, que los visitás de vez en cuando y salís llorando de allí. La Anónima, de Marcos Peña, de todos los Peña Brown, y tienen más apellidos, muchísima plata y muchísimas propiedades y son dueños de la Anónima, el año pasado ganó un 250%. 250%. Vea un 200% en el segundo puesto. Y Coto un 170%. Ahora, no te di los motivos por los cuales tenés que arrancarte los pelos. En países europeos como el Reino Unido, Francia, los márgenes de ganancias de supermercados no pueden superar el 10%. Por eso hay que ir primero a la justicia, porque la justicia protege a esos hijos de puta, estas cucarachas. Bueno, hablando de cucarachas, una cucaracha puede sobrevivir a una guerra nuclear. Esto a veces hasta en la escuela te lo dicen. En Hiroshima no había gente después de la Segunda Guerra Mundial por las dos bombas. Tampoco en Nagasaki, pero sí cucarachas. Sobreviven a una guerra nuclear. Ahora sí, se mueren si la golpeas con un diario, ¿no? Bueno, vean hasta qué punto los medios son peligrosos. Bueno, una aclaración que hace Barcelona. Confirman que Guaidó sigue siendo presidente interino de Venezuela, aunque destacan que solo en Infobae. Elías Mandev dice: ¿cómo no voy a querer una grieta profundísima entre nosotros y los que celebran la muerte del hijo del Milagro Sala? A ver si nos avivamos de que no tenemos adversarios como nos gustaría, sino enemigos que nos matarían a todos si pudieran. Qué razón que tiene. Bueno, semana de asumir. La destitución de Pedro Castillo en Perú. El atentado a la vicepresidenta colombiana Francia Márquez. El intento de magnicidio a Cristina en pocos meses revelan la bajísima intensidad de las democracias de la región y el cada vez más escaso poder de sus gobiernos. Para pensar, ¿no? Más allá de la CELAC, que estamos todos unidos, tenemos mucho menos poder que aquel que daban los sueldos más altos de Latinoamérica, como tenía Venezuela con Chávez, acá con Néstor y Cristina, en Bolivia con Evo, en Brasil con Lula. Volvieron esos gobiernos, pero no es lo mismo. Ahora está lleno de boludos, lleno. Infectan los ascensores, los subterráneos, las oficinas. Son parientes nuestros. Mi boludo favorito es el que celebra que Argentina en 1985 sea candidata al Oscar, pero aplaude a Macri cuando niega los desaparecidos y la dictadura. Putea a las madres de Plaza de Mayo y asegura que los derechos humanos son un curro. Y cada tanto vomita con los milicos estábamos mejor. Y después está contento porque 1985 puede llegar a ganar el Oscar. Bueno, de eso está lleno, tenemos parientes que son así, que es lo más terrible. No sea que algo de ese ADN esté entre nosotros y después pase a nuestros hijos y nuestros nietos. Que lo dije 77 veces, pero no me voy a cansar de decirlo. Rodríguez Larreta usa 2 apellidos nada más, pero tiene 80 apellidos. Una familia riquísima de muchos culos con arandela que vienen desde el Uruguay. Si ves las fotos que se publican, están por allí, cuando vos analizás en Google, ponés Rodríguez Larreta, ves a esa gente que recién tenía un auto ya en 1893. Todos con guita, muchos currando del Estado. Es sobrino nieto, este pelado, de un tipo que fue procurador general de la Nación y se llamaba Horacio Rodríguez Larreta. ¿Qué quiere decir? El jefe de los fiscales de la Nación, el procurador. El 10 de septiembre de 1930, junto a los integrantes de la Corte Suprema, José Figueroa Alcorta, otro doble apellido, todos garcas, ¿entendés? Como los Peña Brown, Bullrich, Luro Pueyrredón, todos garcas. Bueno, nada. Bueno, como en la Corte Suprema, José Figueroa Alcorta, Roberto Repeto y Ricardo Guido Lavalle. Bueno, ese Rodríguez Larreta avaló el golpe de Estado que le hicieron a Irigoyen.
Lo hizo José Félix Uriburu, otro apellido de mierda. Bueno, derrocó a Hipólito Yrigoyen renunciando a su papel de custodio de la Constitución y de los derechos y garantías individuales. La Corte Suprema no garantizó la Constitución, está muy bien el señor Uriburu, está bien, no pasa nada, y sigamos. Esos tipos, los descendientes de esos tipos, por eso te digo el ADN, tener parientes así, porque viene otro igual, este Rodríguez Larreta no tiene nada distinto. Los oligarcas siempre vuelven cada 15 o 20 años, porque desgraciadamente somos un pueblo sin memoria y siempre estamos cada 20 años reestructurando la economía, el tejido social, y después nos echan la culpa. Y hablan de los 50 años. ¿Qué 50 años? Después que lo derrocaron a Perón, ¿quién estuvo? Voy a publicar los gráficos de cómo estaba el sueldo desde el año 67 hasta antes de ayer. El sueldo argentino, el sueldo venezolano, cómo estaban en Latinoamérica. Y cómo se ve que duran durante 6, 7, 8 años a $600. Sueldo mínimo. Acá vamos a ver un montón de cosas. Vamos a ver cómo Dolina habla de Aerolíneas Argentinas, a la par de Pablo Viró. Vamos a encontrarnos con una comandante suprema de los Estados Unidos hablando de que tienen que venir acá porque tenemos litio, porque tenemos petróleo, porque tenemos gas y tenemos agua. Y eso es muy importante para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Dios mío, por favor. Ahora, a ningún periodista se le cruza la idea de relacionar los impresionantes impactos de la sequía con el desmonte de bosque nativo y la destrucción de los humedales. No. Y encima, al terrateniente ahora le pide ayuda al Estado. ¿Por qué no invertiste en riego? Te quería recordar que con la tuya van a subsidiar a la sequía, a productores que tuvieron renta extraordinaria, además. Les fue muy bien. Dólar soja tuvieron. Y en muchos casos hasta se negaron a pagar el impuesto a la riqueza. Ya podés seguir con lo tuyo, si querés. Golpe parlamentario está haciendo Juntos por el Cambio. Se niega a sesionar por el pedido de juicio político de la Corte Suprema. Háblame de asociación ilícita. El tilingo argentino es muy de conocer el Holocausto y haber leído el diario de Ana Frank, pero te desconoce los centros clandestinos de tortura y te discute el número de desaparecidos, como lo hace Spert, a quien le cerré el orto con lo que publicó Hugo Alconada Mon en el año 2006, de lo que los estadounidenses habían publicado, de lo que le dijeron los militares argentinos en 1978. En 1978, los milicos argentinos se juntaron en el Pentágono y dijeron, bueno, hasta ahora tenemos 22.000 desaparecidos, muertos, los hicimos mierda. 22.000 en el año 78. Quedó en un documento clasificado, se desclasificó y en el diario de La Nación lo publicó Hugo Alconada Mon, viejo. Está en YouTube, yo lo tengo publicado y te lo leo. Te estoy leyendo todo el artículo y ves que lo dice La Nación. Si en el 78 tenían 22.000, serán 44.000 entonces. Pero bueno, hay pelotudos como el vecino de arriba tuyo, compañeros de trabajo. Tú viejo, que no sabes cómo discutirle, que anda con este tipo de cosas. Con Cristina Kirchner, el salario más alto de América Latina, ahora lo vas a ver en un gráfico. La desocupación más baja desde 1970, que lo estamos recuperando ahora, Inflación del 22% con paritaria, 15 puntos por arriba de la inflación. Un consumo récord de heladeras, de equipos de aire acondicionado, de la gente que va al cine, al teatro, la ropa, no se podía caminar por la avenida Avellaneda, por Flores, la Salada, bueno, todo, el turismo, uso de la capacidad industrial de más del 90%. Por eso queremos a Cristina en 2023. Y están los guachos de siempre, que son esos que a veces inclusive van a programas de televisión y tienen la plata escondida afuera, en paraísos fiscales, que usando tecnología satelital, la AFIP detectó 347 propietarios de inmuebles en countries, barrios privados y clubes de campo que evaden impuestos. Hay que dejar de tratar la evasión como un delito menor. Es la manera que tienen los ricos de robarles a los pobres. Cada vez que vas a un embarcadero, el 50% de los barcos, de los yates, de los veleros que hay ahí, no tienen los impuestos pagos. Cuando vos vas a Pinamar y vas a sacarle foto a las patentes de los Mercedes que pasan por ahí, de los BM y de los Audi, el 50% debe patentes. El otro día, en un club de polo de Cañuelas estaban colgados de la luz, viejo. Bueno, esos son. Lamentablemente, pueblan
Hay una enorme proporción de esa gente en Coronel Díaz y Santa Fe, en la Avenida Márquez, en San Isidro, en los lugares más acomodados de cada pueblo, de Pergamino, de Venado Tuerto, y deben plata. Hay que convivir y saber cómo expresar este tipo de cosas. Por lo pronto, al morocho, que es el que alguna vez votó a Macri. Teniendo los morochos de la provincia de Buenos Aires, de Tucumán, de Misiones, de Río Negro, ya está, ganamos. Pero si encima, porque ven televisión y porque creen lo que dice Alfa, van a votar a Macri o a Milei, ahí estamos cagados. Ahora, a esos tipos les preocupa el impuesto a las grandes fortunas y no son millonarios. Les preocupa el cepo al dólar y nunca pudieron comprar uno. Les preocupa Vicentini y no son cerealeros. Eso se llama colonización pedagógica. Hace que pelotudos estén en defensa de los intereses de los ricos. Inclusive voten al PRO y voten a Milei. ¿Saben que Google despide 12.000 empleados? El 6% de su plantilla global. Su CEO llama prepararse para el futuro ante la nueva realidad económica. La clase práctica del liberalismo que propone Macri, Larreta y Milei. Arreglate como puedas. Acá van a venir los robots, va a haber otro tipo de forma de hacer las cosas y te queremos rajar sin indemnización ni nada. Arreglate como puedas. Eso pasa en Estados Unidos, ¿eh? Y mira Google, cuánta gente afuera. Un poco de humor. El embajador inglés dice, ¿cómo van a arreglar ustedes este asunto de la Antártida? Perón dice, ¿qué derecho tienen ustedes sobre la Antártida? Esto pasó. Y el embajador dice, ese continente es una continuación geológica de las Islas Malvinas. Y Perón dice, eso me hace acordar al que una vez me robó el perro y el otro día vino a buscar el collar. Bueno, saben que todavía Pepín Rodríguez Simón sigue siendo buscado, ¿no? Hay pedido de captura nacional e internacional. ¿Cómo comienza el debate en comisión por el juicio político a la Corte? Es un buen momento para recordar que en el cruce telefónico salió que Rosenkrantz tiene 59 llamados con el delincuente prófugo Pepín Rodríguez Simón y Rosati otros 17. Buenos muchachos, ¿eh? Buenos muchachos. Los empresarios sacaron una solicitada diciendo, no, vamos a defender a la Corte. Todos esos empresarios fueron defendidos alguna vez por la Corte y ganaron sus juicios, especialmente laborales. Qué berreta que es todo, ¿no? Bueno, Mar del Plata celebra que es la mejor quincena de la historia. En 2017, Clarín publicaba, en casi toda la costa sobra lugar y rezan para que repunte en la segunda quincena. Y ahora, también, Clarín publica Mar del Plata, es la mejor quincena de la historia. Hay cosas que no se pueden ocultar. Recordalo, en 2 años endeudaron al país en 103.000 millones de dólares. Yo te estoy hablando de Vidal, de Peña, de Macri, que no son siquiera el poder real, ¿no? Pero, no sé, sus comisiones han hecho que endeuden al país en 103.000 millones de dólares y se fugaron 55.000 millones de dólares y generaron una insólita crisis. Lo mínimo son delincuentes. Y hay un policía, es lo último que digo en esta introducción, que se llama Arshak Karanian, que desapareció en Cava ya hace 4 años. La policía de la ciudad no lo busca, a Larreta no le interesa el tema, es un policía de la ciudad, pero que descubrimos hace muy poquitito que trabajaba en informática en la policía de la ciudad y estaba en el caso Nisman. Algo habrá sabido. Simplemente por ser humano, busquemos a Arshak Karanian. Tratemos de saber por qué este hombre desapareció de un ICI cuando fue a comprar una pala, este policía de la ciudad de Buenos Aires. Pero sepamos también cuánta roña hay detrás de los Larreta. Sube la música de hace 100 años. ¿Sabías que entre 2015 y 2019 el peso de deuda argentina creció 87%? Hoy representa el 91% del PBI, es decir, de todo lo que los argentinos y las argentinas producimos con nuestro trabajo durante un año. En 2015, la deuda externa era el 28% de la deuda total, hoy es el 50%. Además, la porción de la deuda en manos de acreedores extranjeros se triplicó en 4 años.
Gran parte de esta deuda vence entre 2020 y 2023. Por año, los argentinos y las argentinas tenemos que pagar 50.000 millones de dólares. Con estos plazos y estos montos, la deuda es impagable. ¿Cómo llegamos a esta situación? La Alianza Cambiemos modificó el modelo económico. De uno productivo pasó a otro, donde solo ganó el sector financiero. Nos endeudó a todos los argentinos por 100 años. Pero aunque todos vamos a tener que pagarla, solo unos pocos accedieron a esos dólares. El 90% de los dólares que pidieron se fugó. ¿Cómo funciona el mecanismo de deuda y fuga? El Estado argentino toma deuda en dólares. Unos privilegiados compran esos dólares y los especifican. Colocan los pesos a alta tasa de interés en el sistema financiero local. Con las ganancias vuelven a comprar dólares y los fugan. O sea, el Estado se endeudó para que hagan negocios los amigos y socios del expresidente Macri. Ningún dólar fue para construir escuelas, ni jardines de infantes, ni puentes, ni hospitales, ni generar empleo. Tampoco para jubilaciones, salarios, ni asignaciones familiares. Además, una porción cada vez mayor del presupuesto nacional está destinada a pagar solo los intereses de la deuda. Eso significa menos recursos para el pueblo argentino. En los últimos 40 años, es la tercera vez que sufrimos un modelo de especulación financiera. El primero fue el de la dictadura cívico-militar entre 1976 y 1983, cuando el país se endeudó en 10.300 millones de dólares anuales. El segundo durante la década del 90, donde el Estado tomó deuda por 3.700 millones de dólares por año. Finalmente, el macrismo nos endeudó a todos en 32.500 millones de dólares anuales. Es decir, tomó la mayor cantidad de deuda que pudo en el menor tiempo posible. El macrismo fue el peor ciclo de endeudamiento de la historia argentina. Hoy nos encontramos frente a un descalabro económico y financiero sin precedentes. Necesitamos una salida ordenada. Por eso el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley de sostenibilidad de deuda externa. Porque es fundamental que todos los representantes del pueblo sean parte de este compromiso con la soberanía del país. Un proyecto hecho por argentinos para los argentinos, para recuperar un modelo productivo de país que nos permita volver a crecer, que nos permita generar empleo y aumentar el poder adquisitivo. Un modelo productivo para poner a Argentina de pie. En una operación secreta, por nula difusión, el Ministerio de la Deuda, que en el organigrama oficial figura de Finanzas, informó que Argentina, nosotros, nos hemos endeudado con un bono en dólares a 100 años de plazo. O sea que va a vencer en el 2117. Pero eso no es solo el tema más relevante de este disparate del gobierno con el tema del endeudamiento, sino la tasa de interés que se comprometió a pagar por esos 100 años. Es del 7,125% anual. Como la deuda emitida a 100 años es por 2.750 millones de dólares, de aquí a cada uno de esos próximos 100 años se va a pagar 196 millones de dólares por año solo por esta deuda. Quienes compraron esta deuda, al cabo de 14 años, ya van a recibir todo el capital que invirtieron. Los 86 años siguientes van a cobrar intereses ya de esta deuda. Es una operación ruinosa para la Argentina, o sea, para cada uno de nosotros, pero no ya no para nosotros, sino ya para las futuras generaciones. El gobierno de Macri, que ya ha colocado deuda por casi 100.000 millones de dólares, iniciando el tercer gran ciclo de endeudamiento argentino, ha vuelto a ratificar que la deuda externa argentina será eterna. Usted está cometiendo una falacia que es la misma que repiten en los medios de comunicación. La verdad es que del 55 en adelante no solo no gobernó el peronismo, sino que cada vez que gobiernos populares avanzaron para que bajara la pobreza, para que subiera el empleo, para que hubiera más industria, para que hubiera más redistribución, al final de esos gobiernos vienen gobiernos liberales, o por golpes militares o elegidos democráticamente, que hacen retroceder todo esto en ese sentido. Digo, si ustedes ven cómo se manejan los picos de pobreza y de desempleo en la Argentina, verán que del 55 al 73, cada vez que hay un gobierno popular hay más distribución de la riqueza, había pleno empleo.
en el 74 y termina la dictadura militar con una crisis económica y de endeudamiento, porque cuando vienen los gobiernos liberales hacen las dos cosas, ¿no? No solamente toda la riqueza queda en manos de los más ricos y de los más poderosos, sino que además endeudan al país, de manera que el gobierno que viene tiene que empezar a remontar ese ciclo de nuevo de endeudamiento y ese ciclo de pobreza. El después presidente Mauricio Macri había llegado a la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires después de haber gobernado la Ciudad de Buenos Aires 3 veces, porque la había gobernado durante la dictadura militar siendo el principal socio de Cacciatore con sus empresas, la había gobernado durante el gobierno de Carlos Grosso, siendo quien le había puesto desde el ministro de Hacienda, bueno, Carlos Grosso mismo era un empleado de Sogma, y después finalmente la había gobernado democráticamente. Estos son los ciclos que vemos. Hizo bien, hizo muy bien. Hay que evitar las provocaciones y los conservadores en todos lados actúan así. Y como tienen el control de la mayoría de los medios, por ejemplo, en Argentina el Clarín, no, el Reforma y el Universal son progresistas. Todavía existen esos periódicos que vienen desde las dictaduras militares. ¿Cómo se llama el de Chile? El Mercurio. Ay, nanita. Y así está en todos lados. No en España, en Europa, bueno, en Estados Unidos. La prensa más famosa utilizan estos instrumentos, lo mediático, para ir socavando a gobiernos populares que no se someten a los intereses de las oligarquías. Deberían de estar avergonzados, ofreciendo disculpa los conservadores que causaron el endeudamiento de Argentina en complicidad con el Fondo Monetario Internacional, y que ahora, como son los conservadores hipócritas,
le echan la culpa de todo a Alberto Fernández. Les cuento así en breve, venían unas elecciones y Macri, que era el presidente del conservadurismo, quería reelegirse y le convenía al gobierno de Estados Unidos, así, hablando en plata, de que Macri se reeligiera. Entonces, para garantizar la reelección de Macri, el Fondo Monetario Internacional, que no debería de meterse en cuestiones políticas, pero claro que se mete, empezó a darle dinero al gobierno de Argentina, más allá de la capacidad de pago. Entonces pierde Macri porque ni con todo ese dinero ganó y dejan a Argentina completamente endeudada. Y en vez de ayudar a una renegociación de la deuda para sacar adelante a Argentina, se voltean y dejan solo al gobierno. Va pasando el tiempo, se va agravando la situación por esa enorme deuda y desde luego pues hay inflación, hay devaluación y todo es por culpa ahora de Alberto. Y esos mismos que endeudaron a Argentina, que empobrecieron al pueblo de Argentina, ahora son los paladines de la libertad y de la democracia. Y esos son los que pues ahora quieren regresar por sus fueros, como aquí. En Argentina les decimos chorros, en Venezuela malandros, en México ratas, en España chorizos, en Puerto Rico pillos y en Guatemala cacos. Pero en este video lo llamaremos piratas. Pero no se crean que usan barba, parches en el ojo y llevan pájaros en el hombro como los de antes, sino que tranquilos desde sus oficinas roban de forma indiscriminada, bien trajeados y perfumados. Aquí te traemos 3 casos para entender cómo los países ricos, los piratas del siglo XXI, le roban a los pobres. Caso 1. Irak, el país invadido por Estados Unidos y la OTAN en el 2003. Por aquel año se viralizó la noticia de que varios periodistas estadounidenses habían regresado a su país luego de la invasión con armas y cuchillos bañados en oro de Saddam Hussein. Habían aprovechado los saqueos a las casas del antiguo presidente iraquí. Sí que lo aprovecharon. 5 soldados estadounidenses incluso fueron investigados por robarse parte de los $600 millones hallados en la casa de Saddam. A día de hoy, todavía se investiga la desaparición de 50.000 obras de arte del Museo de Irak, algunas de ellas con más de 5.000 años de antigüedad. Pero ¿eso fue todo en este monumental robo? Por supuesto que no, porque parafraseando a Hillary Clinton, fueron, vieron y saquearon. Lo que hace cualquier pirata de bien. Luego de la invasión, la Autoridad Provisional de Estados Unidos dirigió Irak. Y una de sus tantas atribuciones fue manejar el Fondo de Reconstrucción de Irak, cuyo dinero provenía del petróleo iraquí, vendido en el exterior, y los activos incautados a Saddam Hussein. Unos años después, el Inspector General para la Reconstrucción de Irak comprobó que los funcionarios estadounidenses se robaron al menos $18.000 millones de estos fondos. Otros tantos miles de millones desaparecieron. Algo de magos tienen también, ¿no? Según su investigación, los funcionarios pagaron sobreprecios en obras de reconstrucción y pagos a mercenarios de contratistas militares como Blackwater. Hasta Robert Stein, un controlador estadounidense de los fondos, fue condenado en Estados Unidos por recibir más de 50 millones en sobornos para desviar el dinero de la reconstrucción de Irak, otra que el robo del siglo. Caso 2. Libia. Luego de la invasión en 2011, 7.700 monedas de oro, plata y bronce acuñadas en la época de Alejandro Magno fueron robadas del Banco Comercial Nacional de Libia. Otros tesoros como estatuillas, pulseras, medallones, collares, sortijas y pendientes desaparecieron junto a 10.000 obras de arte elaboradas en la antigüedad. Al parecer, los ladrones de guante blanco tienen buen gusto para elegir sus botines. Si no, dense un paseíto por el Museo Británico, que está lleno de reliquias robadas por la corona del país. Pero este no fue el mayor robo a Libia, ya que durante la invasión los bancos centrales de Canadá, Estados Unidos, Suiza y Australia congelaron los fondos y el oro de Libia. La excusa para el robo fue que Muammar Gaddafi era un sangriento dictador que no merecía tener acceso al dinero del pueblo libio. Muy lógico. Así que Bélgica se quedó con $13.000 millones, Gran Bretaña con $12.000 millones, Italia con $1.000 millones y Estados Unidos con $30.000 millones, el botín más grande. El que reparte se queda con la mejor parte, decía mi mamá. Se estima además que $170.000 millones de Libia estaban invertidos en bancos en Occidente. Por supuesto, jamás los devolvieron. Hoy por hoy, Libia es un país con varios gobiernos, devastado por la guerra y con sus propios mercados esclavos.
mientras sus miles de millones de dólares son atesorados por quienes en silencio se los robaron. Caso 3. Venezuela. En 2019, Juan Guaidó se proclamó presidente interino del país en una plaza en Caracas. Más de 48 países lo reconocieron como primer mandatario sin pasar claro por una elección. Para las democracias del mundo, los procesos electorales no son importantes cuando se trata de elegir a sus líderes del mundo libre. Por supuesto, el reconocimiento de un presidente paralelo fue la excusa perfecta para que Washington congelara casi 20.000 millones en activos del gobierno venezolano. Hasta que Juan Guaidó no ocupe el sillón presidencial, nos quedaremos con su dinero, argumentaron por aquellos tiempos. Una masterclass de Derecho Internacional, Ética y Democracia de Washington. La Casa Blanca llegó a un nivel tal de locura que le dieron a Juan Guaidó el control de Citgo, una de las principales refinerías venezolanas en Estados Unidos. Y también bloquearon a las demás empresas de PDVSA en Estados Unidos. Como saben, en el mundo libre los demás países tienden a imitar a su líder, así que el gobierno de Colombia de ese momento también le dio el control a Guaidó de Monomeros, una de las principales petroquímicas venezolanas en el país. Aquello, por supuesto, fue un festín de rapiña de empresas, embajadas y dinero en otros países de América Latina y el mundo. Y por último, el más infame de todos, el congelamiento del oro venezolano en Reino Unido. En total, 1.300 millones de lingotes de oro que, según el gobierno británico, le corresponde administrar al fantasmagórico gobierno de Guaidó, que al día de hoy nadie vio. En el siglo XXI, al parecer, solo hace falta reconocer un gobierno paralelo para saquear en su nombre. Para todo lo demás, existen las invasiones. If I talk to my number two adversary in the region, Russia, I mean, I've got, of course, the countries, Cuba, Venezuela, and Nicaragua with Russia relationships. But why this region matters, with all of its rich resources and rare earth elements. You've got the lithium triangle, which is needed for technology today. 60% of the world's lithium is in the lithium triangle, Argentina, Bolivia, Chile. You just had the largest oil reserves, light sweet crude, discovered off of Guyana over a year ago. You have Venezuela's resources as well with oil. Copper, gold. We have the Amazon, lungs of the world. We have 31% of the world's fresh water in this region too. I mean, it's just off the charts. We have a lot to do. This region matters. It has a lot to do with national security, and we need to step up our game. Nosotros podemos hasta cierto punto, pero tenemos la pared. Nosotros no tenemos el poder para además desarrollar un poquito esa idea. Claro, sí. Que es lo que nos pasa, que a veces le piden que la gente se empodere y que la gente, pero cuando se hizo el 17 de octubre, detrás de eso la gente no se volvió indignada a la casa, la gente se volvió satisfecha a la casa, porque sabiendo que esa jornada histórica estaba avalada por el respaldo de Evita y Perón. Hoy no se puede salir a la calle y la gente que se empodere. La gente se hace una movilización cuando tiene dirigentes que van a la cabeza de todo eso. Si no tiene dirigentes que van a la cabeza de todo eso, ¿por qué no va a salir? ¿Quién lo saca? Daddy Brieva, Pablo Echarri, Fanero, Camilo García, tu papá. ¿Quién lo saca? Digo, no, eso tiene que ser así. El Destape, Víctor Hugo, la Radio Madre y tantos otros que son bastante pocos. Llega un momento que en la charla y en la profundización de las teorías filosóficas y las disquisiciones políticas que podamos hacer con los más encumbrados, desde Jorge Alemán hasta que vos quieras, tenemos una pared, que es la pared. ¿Y ahora qué? ¿Viste? Somos todos, vos y yo y todos los que te nombré, somos gente que estamos en una tribuna arengando un equipo, pero después el director técnico es el que pone los jugadores y el presidente es el que decide si paga o no paga. Entonces nuestro límite es el alambrado de esa cancha, ¿me entendés? Entonces claro. Nosotros, vos podés alentar todo lo que vos quieras y colgar la bandera y qué sé yo. Ahora hay un momento que vos no podés entrar a la cancha, salvo que quieras invadir la cancha, lo cual no está prohibido. Pero esa es una cosa ya dirigencial, que es lo que se le está pidiendo hace
muchísimo tiempo a la dirigencia que se haga cargo, viste, que si le gatillan a Cristina, viste, que los ministros de justicia, que alguien, bueno, que salgan a hablar. Mira, en algunas operaciones de Twitter, cuando hemos salido ocasionalmente, no más de 2 veces en 4 años, todos juntos, esas operaciones se han desarticulado, y eso yo lo sigo muy, porque lo sé mucho, lo tengo claro, sé cómo se comporta, los conozco a los del bando del frente, sé quiénes son, los tengo, les caminé el sistema, tenemos un grupo de gente también trabajando con ellos, y qué sé yo. Cuando nosotros trabajamos todos juntos, todo se desarticula. Ahora, viste, sale alguien a decir algo de ellos y ellos salen todos. En cambio nosotros, Ofelia Fernández cuando dice algo se tiene que defender sola. Y si el muchacho grabó y dice algo, se defiende solo. Y Cristina se defiende sola, la verdad, porque eso que si me la tocan a Cristina, o sea, faltó que la dejen embarazada. Después la tocaron, le hicieron lo que se le cantó la pelota y le gatillaron, y la verdad que se hizo bastante poco. Ni hablar de milagro. O sea que nosotros sin duda que nos debemos un comportamiento, y lo dirigencial es prematuro, de que realmente tiene que estar presente y tiene que estar a la cabeza de todas estas posibles movilizaciones que podamos hacer. Acá estamos todos a la expectativa. Faltan que los muchachos de La Rosada y alrededores se hagan cargo de qué es lo que tienen ganas de hacer para que lo hagamos, nada más. Tienen que chiflar y salimos. Porque soy un tipo que soy peronista por lo que he tenido la necesidad, y eso está en mi ADN, pero no porque puedo explicar el peronismo y puedo hablar del peronismo republicano, racional y todas esas pelotudeces que inventan ellos. Yo no sé lo que es el PBI, a mí por ahí me preguntan cosas como si yo fuera Jorge Alemán, y yo soy totalmente bruto, digo, no me siento orgulloso de eso, pero tampoco me siento en discapacidad. Para ser peronista no hace falta saber tanto. Si solamente te circunscribís a lo que siente tu tripa, te sale la respuesta solo. Y entonces, claro, hacer funcionar una aerolínea, ¿cuánto cuesta por segundo o por día? Bueno, con ese dinero podríamos, etcétera. ¿Cuánto cuesta mantener vivo a un anciano? Digo yo para ser más drástico, sí, porque claro, a lo mejor nos estamos gastando la plata en pavadas. Señor. A lo mejor los estados nacionales están haciendo un despilfarro tratando de mantener saludable a la población y que viva demasiado. Total, para lo que es la vida, señor, se preguntarán los neoliberales. Hay tantas viejas y faltan jardines de infantes. Sí, claro. Señor. Entonces, bueno, que cada uno se resigne a vivir no más de 61 años. Y todos los demás seríamos mucho más felices. Digo yo, como si permaneciera vivo. Y todo así por el estilo. También se podría uno preguntar, ya desde otro costado, y quizá con mayor razonabilidad, ¿por qué razón el 1% de la población tiene más dinero que el otro 99%? Eso me parece más emocionante que ver cuánto gasta una aerolínea por día. Pero cada uno se hace las preguntas que corresponden a su idiosincrasia ideológica. Cuando vemos que hay un claro interés en cerrar aerolíneas, lo que tenemos que analizar es la intencionalidad que hay para quedarse con la posición de mercado que hoy tiene la línea aérea bandera, que es esa potencialidad de dirigir los recursos a lugares puntuales. Solo a título de ejemplo, los pasajeros transportados en el 2019 en cabotaje fueron 10 millones, contra pasajeros internacional que fueron 3.3 millones. En total, Aerolíneas movió 13.3 millones de pasajeros. A octubre del 2022 vemos por primera vez desde el inicio de la pandemia que Aerolíneas supera a esos números de 2019. El market share de pasajeros transportados en cabotaje alcanzó el 68% y internacional el 26%. Aerolíneas genera un montón de beneficios económicos. Tiene
distintos niveles de impactos en las economías regionales, en la economía nacional, y eso se manifiesta en el PBI de la nación. Aerolíneas Argentinas genera entre 4 y 6 dólares por cada dólar que el Estado invierte en su operación. En carácter de impacto total económico sobre el PBI, aporta cerca de 3.000 millones de dólares al año. Si uno analiza el año 2021, año de plena pandemia, habla de números cercanos a 2.500 millones de dólares. El turismo receptivo y el turismo interno generaron 977 millones de dólares. El Producto Bruto Aeroportuario generó 861 millones de dólares. El impacto por productividad fue de 611 millones de dólares. Los beneficios económicos para los pasajeros superaron los 330 millones de dólares. Y el total de impactos que surge de la suma de los impactos positivos, que son todos los que mencioné, menos el impacto negativo, que es el turismo masivo, da 2.498 millones de dólares. Cada día de operación de la línea aérea bandera generó en el 2021, año de pandemia, 6.84 millones de dólares por día. La línea aérea bandera aporta en conceptos de tasas aeroportuarias, de impuestos, que cuando uno los analiza, ve el impuesto al valor agregado, ve el impuesto a los ingresos brutos, los aportes a la seguridad social, los aportes patronales, todo lo que paga de tasas aeroportuarias. Y Aerolíneas Argentinas aporta cerca de un 35% de su facturación. En lo que va del 2022, Aerolíneas Argentinas aportó cerca de 70.000 millones de pesos. En contrapartida, el Estado Nacional le aportó para su operación a Aerolíneas cerca de 34.000 millones de pesos. Aerolíneas solamente en concepto de impuestos al Estado Nacional le devuelve el doble de lo que el Estado Nacional le aporta para su operación en el día a día. Aerolíneas, más allá de lo que representa en términos económicos, es una herramienta de desarrollo que permite ejercer la soberanía. La soberanía es la potestad que tiene el Estado argentino de direccionar el crecimiento que genera, pero además permite tomar el control, que es lo que está en disputa. Aerolíneas Argentinas, cada minuto que estamos hablando, cada hora está produciendo beneficios económicos en las regiones que conectan. Cada aeropuerto se transforma en una suerte de polo industrial que genera empleos directos, indirectos. Hay una generación de empleo monstruosa. La defensa de aerolíneas como línea de bandera, medida en términos económicos, es una visión mezquina cuando uno analiza los intereses que tiene como nación. En la pandemia vimos un rol estratégico para ir a hacer los vuelos de repatriación cuando las compañías privadas dejaron tirados a nuestros conciudadanos en el exterior porque no era rentable traerlos de vuelta, y fue la línea de bandera la que fue dejando la rentabilidad de lado hacer esos vuelos de repatriación para traerlos de vuelta a casa. Se realizaron más de 40 vuelos a China y a otros destinos para buscar insumos sanitarios que eran indispensables. Cuando hubo que ir a buscar las vacunas, hubo un lobby muy importante para cobrar hasta 20 veces más lo que valía el kilo de carga unos meses antes de la pandemia. Pretendían cobrar hasta $100 el kilo de carga cuando la línea aérea de bandera venía haciendo el transporte del kilo de carga entre 3 y 4 dólares previo a la pandemia. Una vez más estamos viendo con toda claridad cómo intereses foráneos quieren vaciar al Estado de su poder soberano, de ejercer la libre disposición de sus recursos estratégicos, logísticos y de conectividad en transporte. El concepto de Aerolíneas Argentinas como línea aérea bandera excede claramente lo que uno puede explicar. Cuando un avión argentino de Aerolíneas Argentinas aterriza en cualquier lugar del mundo, es un pedacito de la nación. Un nacimiento a bordo de un avión de Aerolíneas Argentinas es un nacimiento en territorio argentino. Un fallecimiento es fallecimiento a bordo de un avión argentino. Todas esas riquezas que genera, esa potencialidad de conectar familias, de llevar afectos, de traer salud, excede el concepto económico de una organización o de una empresa. Cuando uno habla de Aerolíneas Argentinas, está hablando de la Argentina misma. Excede a cualquier dirigente sindical, a cualquier colectivo de trabajadores, inclusive excede a cualquier gobierno. Aerolíneas
no es ni de los sindicalistas, ni de los trabajadores, ni de los gobiernos de turno, es de todos los argentinos. Y esta potencialidad que tiene de generar desarrollo económico y sacarnos de la triste situación en que nos encontramos es la que tenemos que defender. Obviamente que nosotros vamos a ejercer la defensa desde el lugar que nos toca, pero es como nación, como argentinos, que tenemos que elegir qué hacemos de cara al futuro con nuestra aviación, con nuestras aerolíneas argentinas y con nuestra querida República. Las decisiones políticas generan alineamientos y eso se nos escapa a nosotros. No es que nosotros busquemos alimentar la grieta, pero las decisiones políticas generan alineamientos. No es culpa nuestra que se hayan alineado a defender su corte, porque hemos llegado a esto, a la Argentina. Esta no es la corte de todos los argentinos. Esta corte tiene dueño. Y entonces los dueños, los que sienten que es su corte, salieron a defenderla. Y está bien en el juego democrático que lo hagan, pero también está bien tener en claro quiénes son los que se han alineado con su corte. Son efectivamente los 500 empresarios. No son 500 ciudadanos del común que salen a felicitar a la Corte por los fallos laborales o por los fallos en materia de derechos humanos. Son los 500 empresarios. Y si uno repasa esas empresas, la mayoría de ellas han obtenido fallos favorables de la Corte. Por ejemplo, la empresa Ledesma. ¿Cuál fue el fallo que obtuvo? El de la impunidad biológica del titular de esa empresa. Y así podríamos enumerar muchísimas de esas empresas que han salido a defender a la Corte, que han formado parte de conflictos judiciales que la Corte resolvió en su propio favor. ¿Qué otros salieron a defender a la Corte? Los medios hegemónicos que sienten que también son dueños de esa Corte y que quedaron claramente desnudos en lo que aquí se ha denominado la banda del lago escondido. ¿Qué es lo que quieren esconder? Condenamos el golpe de Estado en Perú y la agresión a la que está sometido el pueblo peruano. Nuestra solidaridad con el presidente legítimo electo Pedro Castillo y demandamos su inmediata liberación. Más de 50 personas han perdido la vida y eso nos debiera escandalizar. Es inaceptable también que las universidades de América revivan las tristes escenas de los tiempos de las dictaduras del Cono Sur, como sucedió recientemente con el violento ingreso de la policía a la Universidad Mayor de San Marcos. ¿Por qué tenemos que seguir manteniendo violaciones del sistema interamericano a pesar de que nuestros gobiernos firmaron en el pasado el tratado? ¿Por qué tienen que haber golpes parlamentarios y violentos? ¿Por qué presidentes elegidos popularmente hoy están presos cuando deberían estar en esta mesa? ¿Por qué se le vulneran a partir de autoridades administrativas e incluso parlamentarias los derechos políticos a cualquier ciudadano o ciudadana cuando la carta que firmamos todos en 1972 no permite que se le violen los derechos políticos a ningún ciudadano o ciudadana si no es por sentencia de juez penal? Hay que suscribir conjuntamente un comunicado para exigir que cese la represión, que se abra el diálogo, que sea el pueblo el que decida en democracia, es decir, en elecciones limpias, libres, sobre el destino del Perú, no al autoritarismo y la libertad a Pedro Castillo. En estos momentos, el pueblo peruano merece nuestra atención y solidaridad. Digo igualmente que no reconocemos ni reconoceremos autoridad alguna a la OEA, que es la organización que al servicio de Estados Unidos apoyó y apoya intervenciones militares, golpes de Estado y la injerencia en América Latina y el Caribe contra gobiernos populares y legítimos. La OEA es la organización que no hizo nada contra los asesinatos, las torturas, las desapariciones forzosas y la persecución de líderes sociales, progresistas y de izquierdas de la región, que permanecerán por siempre
en nuestra memoria. Uno, si quiere ser revolucionario, necesariamente tiene que ser antiimperialista. Vinimos al encuentro de la CELAC Social, un encuentro muy importante. Un continente donde tenemos una masacre contra el pueblo peruano. Lo que están viviendo los hermanos del Perú es escarmiento a ese pueblo peruano profundo que se levanta, genocidio para saqueo. Este sistema nefasta que está construido desde Estados Unidos, aprovechando a la señora Dina Boluarte, la usurpadora, que está trabajando como títere. También un continente donde en Argentina hay una mafia judicial, poniendo en riesgo la democracia. La capacidad, el coraje y la lucha antiimperialista de nuestro pueblo es imperecedera. La CELAC Social va a ser una herramienta fundamental para reivindicar los derechos de los pueblos latinoamericanos. Promovemos una coordinadora de las organizaciones sociales ante el CELAC. Necesitamos que la CELAC sea el intermediario de una mejora en América Latina y sacarles a los yanquis de esta América Latina que es nuestra. Construir una patria justa, libre, soberana. Quiero decir a las nuevas generaciones, el capitalismo, el imperialismo no quieren que hagamos política. El continente está en disputa, América Latina está en disputa y por eso es muy importante construir la unidad continental contra el fascismo y contra los golpistas. Pueden volver a la derecha y otra vez vuelven las luchas, pero los movimientos sociales nunca vamos a terminar. Alberto Fernandes, presidente da Argentina et campeón mundial de football. Félicitations à l'Argentine aussi pour votre récente victoire à la Coupe du Monde contre la France. Felicitar una vez más a su selección por el tremendo triunfo en el Mundial de Qatar. Todavía estamos varios cantando muchachos a lo largo del continente. Esa felicidad cruzó las cordilleras gracias a los muchachos en nombre de toda América Latina. Felicidades con la victoria que han tenido en el World Cup. Volver a Buenos Aires es motivo de alegría, más después de los días de euforia colectiva que desbordaron sus enormes avenidas por un triunfo que sentimos como propio en Latinoamérica y el Caribe. Quiero agradecerles a todos ustedes la felicitación porque hemos ganado la Copa del Mundo. Es una gran enseñanza porque estuvo dirigido por un hombre joven. Les inyectó la convicción de que podían ser un gran equipo y tuvieron un líder que se llamó Lionel Messi. Si somos capaces de mantener nuestras convicciones, de trabajar en unidad, de hacer un equipo y de ejercer la mejor política, respetando las instituciones, la democracia y los derechos humanos, el triunfo está asegurado. Y se terminó este video, un picadito. Me pidieron tanto los picaditos, hoy los videos y todo lo que he anunciado al principio te sirve como argumento para tu cuñado, para tu hermana, para tu compañero de laburo, y con eso, con que veas solo eso y se lo enseñes a otros, ganamos por el 70% en octubre. Así que tranquilo. Y te cierro con dos cosas. Los cambiemitas cuestionan a mandatarios latinoamericanos que han venido acá, mientras Macri alaba y recibe en la Patagonia al emir de Qatar, monarca absolutista de un país que nunca convocó elecciones generales desde su fundación como Estado independiente en 1971. Y en el G20 recibió al de Arabia Saudita, que era un asesino que mató a un periodista norteamericano porque le incomodaba. Ese es Macri. ¿Cuál es? Se abraza con Bolsonaro. Ayuda al golpe de Estado en Bolivia. El macrista, a la vez el que lo sigue, se cree inteligente, pero no agarra un libro. Se hace el republicano, pero apoya la dictadura. Se cree de la alta sociedad, pero se anotan los subsidios en los planes sociales. Critica la asistencia social, pero aprovecha el previaje. Dice odiar la corrupción, pero vota a Macri. Un ex contrabandista de autopartes. Preguntale a Carrió, preguntale a Bullrich, quién es Macri. Preguntale a los descendientes de Rousselot, quién es Macri. Es hijo de un hombre que tenía 7 empresas cuando apareció Videla. Ahora, cuando se fue el gobierno militar con Viñones, tenía 40 empresas. Aprendió, pero mal. Ese mismo tipo tan vivo que era Altano decía: mi hijo es un boludo, no lo voten. ¿Qué va a hacer? Macri, padre, tenía en cuenta solamente que su hijo era un boludo. No sabía que teníamos un pueblo también de boludos. Una gran porción ha votado a Macri y ahora quieren a Milei. No, si vos mirás los videos que te acabo de mostrar, ganamos por el 70%.